Bienvenidos estudiantes del Seba San Agustín de la Molina. Vamos a ver el tema Present Simple a Present Continuous, el presente simple y el presente continuo. Estos tiempos los vamos a utilizar realizando antes un repaso de algunas estructuras y significados que vamos a necesitar para el desarrollo de la práctica y de la tarea o homework. El presente continuo se usa para describir una acción que está pasando en este momento, y para formar el presente continuo usamos la forma del verbo to be. Es decir, siempre vamos a utilizar el verbo to be para formar el present continuo. Y un participio presente, es decir, vamos a utilizar un verbo en el tiempo presente. Para formar el tiempo presente continuo, entonces vamos a utilizar el verbo to be. El verbo to be, que lo vamos a repasar, y un verbo, por ejemplo, el verbo play, al cual le vamos a añadir ing o ing. Y acá dice, en play, por ejemplo, dice jugar, y playing con ing, la terminación ing significa ando, dice jugando. Acá tenemos en estos cuadros cuando utilizamos el presente simple. A diferencia del present continuous, que enfatiza la acción del verbo indicando que la acción se está realizando en este momento, el presente simple se utiliza para expresar hábitos. Por ejemplo, tomar una taza de café, drink coffee. Drink coffee, beber café. I always drink coffee at work. I always drink coffee at work. Yo siempre bebo café en el trabajo. Es un hábito, por ejemplo. Otro hábito es levantarse a una determinada hora todos los días. She gets up at 7 a.m. every day. She gets up, ella se levanta at 7 a.m. a las 7 de la mañana, every day, todos los días. También es otro hábito. Y los hábitos en donde usualmente realizamos una acción, por ejemplo, eat dinner o cenar en casa. They usually eat dinner at home. Ellos usualmente cenan en casa. También utilizamos el presente simple para hablar acerca de hechos que son verdaderos. Por ejemplo, he works on Wall Street. Él vive en Wall Street. She is 60 years old. Ella tiene 60 años de edad. She lives in New York. We live in New York. Nosotros vivimos en Nueva York. Son hechos reales. Y también general facts o general truths, que son verdades o hechos en general. Por ejemplo, the earth is not flat. The earth is not flat. La tierra no es plana. Es un hecho verdadero. The sun rises in the east. The sun rises in the east. El sol sale por el este. También utilizamos el presente simple para hablar acerca del futuro, cuando este futuro está agendado, está en un calendario. Por ejemplo, my train arrives tomorrow. My train arrives tomorrow. Mi tren llega mañana. Y vamos a continuar repasando antes de ver el tema. En el present progressive tenemos acá las estructuras del verbo to be. Habíamos dicho que vamos a necesitar el verbo to be. Recordamos que el verbo to be es am, is, are para formar el present progressive o presente progresivo, y vamos a formarlo con un verbo al cual le vamos a añadir ing
o ing. ¿Qué significa ing o ing? Significa ando, endo es una terminación que le ponemos al verbo, por ejemplo, jugando, trabajando. Y estamos utilizando este tiempo para expresar que las acciones están happening now, sucediendo ahora. Por ejemplo, it is raining, rain es llover, y añadiéndole ing o ing, raining, llover, lloviendo. It is raining, está lloviendo. Aquí tenemos un cuadro que nos muestra el presente simple para no confundirlo con el present continuous. Aquí están las oraciones en afirmativo, en negativo y las preguntas. Recordamos que las afirmativas se forman añadiendo S al verbo o no añadiéndoles según el pronombre. Recordamos que vamos a añadir la S al verbo con la tercera persona. La tercera persona son los pronombres he, she, it. He, él, she, ella, it, esto. Entonces vamos a decir, para utilizar el verbo work, trabajar decimos I work, yo trabajo, you work, tú trabajas, he works, le añadimos la S en él trabaja, she works, añadimos la S en ella trabaja, it works, añadimos la S con el pronombre it, esto trabaja. We work, nosotros trabajamos, you work, ustedes trabajan, they work, ellos trabajan. Para formar las negativas vamos a utilizar el verbo auxiliar del tiempo presente simple. Recordamos que los verbos auxiliares son do y does. Do, que en negativa es don't, y does, que en negativa es doesn't. Vamos a ver aquí las negativas del present simple. I don't work, yo no trabajo. You don't work. He doesn't work, él no trabaja. She doesn't work. It doesn't work. We don't work. You don't work. They don't work. Ellos no trabajan. Si vemos las interrogativas, vamos a verlas. ¿Cómo se forman? Se forman con el auxiliar do y el auxiliar does. Utilizamos el auxiliar do con los pronombres I, you, we, they. Por lo tanto, vamos a decir do I en la pregunta do you, do we, do you, do they. Y vamos a utilizar el auxiliar does que indica tiempo presente siempre con los pronombres he, she, it. Does he, does she, does it. Y en la pregunta utilizamos el verbo do I work, yo trabajo. Do you work, trabajas tú. Does he work, trabaja él. Does she work, trabaja ella. Does it work. Do we work, trabajamos nosotros. Do you work, trabajan ustedes. Do they work, trabajan ellos. Y necesitamos repasarlo antes de ver la práctica o quiz. También homework tarea. Aquí tenemos un ejemplo con el verbo do. El verbo do también tiene un significado, no solamente indica el presente simple utilizado con los pronombres I, you, we, they. El verbo do como verbo principal significa hacer. Por ejemplo, I do, yo hago. You do, tú haces. He does, él hace. She does, ella hace. It does, esto hace. We do, nosotros hacemos. You do, ustedes hacen. En el término de hacer actividades de tipo intelectual. Como vemos en los pronombres he, she, it, se aumentan la S o la ES al verbo. Por eso decimos he does, él hace, no podemos decir he do, ni podemos decir he do, she do. Necesitamos añadirle la ES al verbo a does. También tenemos que tener en cuenta los verbos de frecuencia para cada tiempo. En el tiempo presente simple vamos a utilizar
Por ejemplo, la palabra always, que es un adverbio de frecuencia que significa siempre, always, siempre. Otra palabra que me indica frecuencia en el tiempo es sometimes, algunas veces, sometimes. Always, sometimes, a veces, usually, usualmente, normalmente, often, a menudo, never, nunca. Estas palabras o adverbios de frecuencia que me indican la frecuencia en el tiempo van a ser las claves para que yo pueda distinguir cuándo debo utilizar el presente simple y cuándo debo utilizar el presente continuo. En este caso, always, sometimes, usually, often y never se utilizan en el presente simple. En el presente progresivo o el present continuous vamos a utilizar otras expresiones, por ejemplo, now, ahora, porque voy a hablar de acciones que se realizan en este momento. At the moment, en este momento. Right now, ahora mismo. Today, hoy. This week, esta semana. Estas serían las expresiones de tiempo now, at the moment, right now, today, this week, que serían las claves que me indican que debo de trabajar con el presente progresivo. También hay otras formas de expresar el tiempo para el presente simple. Por ejemplo, puedo decir on Mondays, los lunes. ¿Por qué? Porque son actividades habituales que se realizan, por ejemplo, on Mondays, todos los lunes. También puede ser on Tuesdays, todos los martes, on Wednesdays, todos los miércoles, y así con cada día de la semana. On Thursdays, on Fridays, on Saturdays, on Sunday. On Sundays. Bien, vamos a pasar ahora a ver el tiempo present simple and present continuous que está en el libro. What's the difference between present simple and present continuous? ¿Cuál es la diferencia entre el presente simple y el presente continuo, and how to use them, y cómo usarlos a ellos? We use the present simple tense. Nosotros usamos el presente simple when we want to talk about fixed habits or routines. Cuando nosotros queremos hablar acerca de hábitos y rutinas o rutinas, things that don't change, es decir, cosas que no van a cambiar, por eso son hábitos. We use the present continuous to talk about actions which are happening. Nosotros usamos el presente continuo para hablar acerca de acciones las cuales están happening, sucediendo, at the present moment, en el momento presente, but will soon finish, pero que terminarán pronto. Compare these two statements. Comparen estas dos oraciones. I play tennis, que está en el present simple. I play tennis, present simple. Y I'm playing tennis. I'm playing tennis, que es el present continuous o present progressive. En la oración I play tennis, tells us, nos dice that playing tennis is something the speaker always does. Jugar tenis es algo que quien lo dice siempre lo hace, siempre juega tenis. It is part of a routine or habit. Es parte de una rutina o un hábito. We can call this a permanent situation. Nosotros podemos llamar a esto una situación permanente, y para eso utilizamos, y eso es lo que estamos diciendo cuando utilizamos el present simple, el presente simple. Cuando decimos I am playing tennis, yo estoy jugando tenis. I'm playing tennis tells us that the speaker is playing tennis right now. I am playing tennis nos dice que el hablante está jugando tenis
en este momento o right now. Soon the game will be over. Pronto el juego terminará. We call this a temporary situation. Nosotros llamamos a esto una situación temporal. Y aquí tenemos, por ejemplo, estos ejercicios que dicen write the verbs in present continuous. Escriba el verbo en el presente continuo. Por ejemplo, el verbo speak significa hablar. Speak, le añadimos ing speaking y decimos hablando. Jump, verbo saltar, jump. Añadiéndole ing, jumping, formamos el present continuous y decimos saltando. Play, jugar, playing, jugando. Like es un verbo llamado static verb. Estos verbos no tienen forma ing. No se utilizan en progresivo. Es una excepción. Sleep, verbo dormir, con ing, sleeping, durmiendo. Y ya hemos formado el presente progresivo de esos verbos. A la número 2 nos están pidiendo write the verbs, escribir los verbos in simple present, en el presente simple. Nos dice third person singular, la tercera persona en singular. Es decir, nos vamos a centrar cómo escribimos los verbos cuando hablamos con los pronombres he, él, she, ella, it, esto. Cuando estamos con la tercera persona o los pronombres he, she, it, el verbo to be que vamos a utilizar será is. Vamos a decir he is, él es, she is, ella es, it is, esto es, o esto está. Con el verbo have, que significa tener, have, tener, no vamos a decir she have, vamos a decir she has, ella, él tiene. She has, ella tiene. It has, esto tiene. Con el verbo eat, comer, vamos a decir he eats, añadiendo la S al verbo. She eats. It eats. Esto come. El verbo wash, lavar, va a aumentarle la ES al verbo con los pronombres he, she, it. Y decimos he watches, él lava, she watches, ella lava, it watches, esto lava. El verbo watch, mirar. Este es el verbo watch y este es el verbo watch, de mirar de manera atenta o vigilante. Añadimos también la ES al verbo. He watches, él mira, she watches, ella mira, it watches, esto mira. Bien, entonces habíamos explicado que con los static verbs o verbos más que todo expresa un estado, no una acción del verbo, no se le va a poner ing. Estos verbos son, por ejemplo, see, ver, taste, gustar, hear, oír. Bien, entonces avanzamos. Por lo tanto, como el verbo like se le llama verbos estáticos porque no expresa una acción en cuanto a movimiento. Bien, pasamos a la práctica. En esta práctica quiz nos están pidiendo en el número 1 when to use which tense, cuándo utilizar cuál tiempo. Which significa cuál, when significa cuándo. En la número 1 me dicen for actions happening regularly, often or never, we use for actions, para acciones happening regularly, que suceden regularmente o normalmente, con frecuencia o nunca, often con frecuencia, never nunca, we use, nosotros usamos, a ver, cuando utilizamos para acciones que
que suceden regularly, often or never. Dijimos que estas palabras claves de expresiones de tiempo nos indican el tiempo que vamos a utilizar. Y las expresiones often y never pertenecen al simple present, por lo tanto la respuesta es simple present, y acá está la carita feliz que nos indica que la respuesta es letter A, simple present. And number 2, for actions happening now. For actions happening now. Para acciones que están sucediendo, happening, sucediendo, now, ahora. We use, nosotros usamos, y aquí dijimos que now es una expresión de tiempo que pertenece al present progressive o present continuous. Por lo tanto, la respuesta va a ser present continuous. Y aquí está la carita feliz que indica que la respuesta es letter B. En number 3, the verbs be, los verbos to be, have, tener, like, gustar, and want are normally used in, son normalmente usados en. Vamos a ver sus significados. Be es el verbo to be, que quiere decir que se van a usar los verbos am, is o are. Have es el verbo tener. Like significa gustar. Y want significa querer. ¿En qué tiempo son usados normalmente? En el simple present tense. En el simple present tense son verbos que habíamos dicho como el verbo like. Son verbos, son llamados static verbs, son verbos que no describen una acción o algo motriz sin a realizar en movimiento, sino un estado, el estado de cómo se siente, por ejemplo, alguien, o en este caso que desea, acá es gustar, o el estado que indica que tiene o no tiene. Estos verbos no se expresan en él en la forma continua, por lo tanto a estos verbos no se les añade ing. Así que estos verbos se usan en el simple present. En el simple present la respuesta es letter A, y aquí está la carita feliz en letter A. Number 4, the signal word usually, la palabra señal usually o usualmente indicates that we have to use, indica que nosotros tenemos que usar a ver qué tiempo, el simple present o el present continuous. Habíamos dicho que usually es una palabra, una expression of time o una expresión de tiempo que quiere decir usualmente. Y usualmente quiere decir que una acción se realiza con frecuencia, con cierta frecuencia en el tiempo. Por lo tanto, tiene que ser un hábito, por ejemplo, y en este tiempo, estas expresiones de tiempo se utilizan en el simple present. En el simple present, y la respuesta es letter A. Letter A. En number 2, nos dice complete the sentences. Complete las oraciones. Use simple present or present progressive. Usar para completar el simple present, el presente simple, o el present progressive, el presente progresivo. Para ver, aquí dice look, look. Acá hay una pista. Tengo que ver cuáles son las palabras que me permiten darme cuenta cuándo voy a utilizar este tiempo. Estas palabras son claves. Cuando veo el verbo look y una expresión de admiración, está enfatizando que mire en este momento, ahorita. Por lo tanto, esto me hace ver, esta es una clave de que voy a utilizar el present progressive. Look, y luego me dan el pronombre they, el verbo leave, voy a utilizar leave, que quiere decir salir o dejar. Aquí he puesto el significado de leave, salir o dejar. Yo tengo que saber qué verbo to be voy a utilizar. Si es el pronombre they, voy a utilizar el verbo to be are. They are. Y si es el verbo leave, tengo que añadirle ing o ing. Es decir, la terminación ando, endo. Look, they are leaving the house. Look, they are leaving the house. Mira, ellos están saliendo de casa.
En letter B, ¿cuál tiempo tendré que usar? Me dan el nombre de Brian, el verbo cycle, que quiere decir montar bicicleta, y luego me dicen 30 kilómetros, 30 kilómetros every day. Every day, todos los días. Y veo que every day es una expresión de tiempo de el simple present, porque está describiendo que la acción se realiza every day, es una rutina o es un habit, routine o habit. Por lo tanto, voy a poner el verbo cycle, cycle con la S al verbo. Recordemos que Brian es un nombre que se reemplaza por el pronombre he. He significa él. Por lo tanto, con he yo tengo que aumentar la S o la ES al verbo. Puesto que cycle termina ya en la E, no voy a aumentarle otra E, solamente voy a aumentarle la S al verbo y digo, Brian cycles 30 kilometers every day. Brian pedalea 30 kilómetros todos los días. En letter C me dan el nombre de Samantha, el verbo do, que ya sé que do no solamente es el presente simple, que se utiliza con los pronombres I, you, we, they, sino que do también es un verbo que tiene un significado que significa hacer. Y lo voy a utilizar como un verbo principal que tiene significado, que significa hacer, y que con ing voy a formar el verbo haciendo, agregándole el verbo to be. ¿Por qué utilicé to be? Vamos a ver, me dan el nombre de Samantha, el verbo do, hacer, her homework, su tarea, at the moment. Y veo que at the moment es la expresión de tiempo del presente progresivo porque está enfatizando de que es en este momento que ella está haciendo su tarea. Por lo tanto, lo voy a expresar en present progressive. Y para expresar el present progressive tengo que ver qué nombre me han dado. Aquí me dieron el nombre de Brian, que se reemplaza por he, él. Y que se utiliza con el auxiliar that. Aquí me están dando el nombre de Samantha, que se utiliza con el pronombre, que se reemplaza con el pronombre she. Samantha es she o ella, por lo tanto, con she, ¿qué verbo to be voy a utilizar? El verbo is, para formar el present progressive. Samantha is doing, a do le voy a añadir ing. Samantha is doing her homework at the moment. Samantha está haciendo su tarea en el momento. En el letter D, my parents, mis padres, shop, comprar, right now, en este momento. Aquí tengo que ver entonces con que right now, en este momento, pertenece es una expresión de tiempo que me indica el presente progressive. Ahora tengo que ver cuál es el pronombre para ver qué verbo voy a elegir. My parents se reemplaza por el pronombre they, ellos o ellas. Mis padres, my parents, son ellos o ellas. Por lo tanto, voy a utilizar, si es present progressive, el verbo to be para they. ¿Cuál es el verbo to be para they? Es are. They are. My parents are. Y al verbo shop, comprar, le voy a añadir ing. Pero fíjense que aquí, en este caso de shopping, el verbo shopping, también le añado otra letra P. Otra letra P intermedia y ing. Comprar, comprar. My parents are shopping right now. Mis padres están comprando en este momento. El letter E, he usually gets up early in the morning.
Él usualmente get up, se levanta, acá está el significado de get up, levantarse, early in the morning. Early in the morning, temprano en la mañana, es una expresión de tiempo del presente simple. Porque quiere decir que lo realiza en la mañana y temprano y es una actividad de todos los días. Por lo tanto, usually me dice que lo hace con frecuencia, usualmente o normalmente. Por lo tanto, voy a utilizar el tiempo presente. Estoy acá ubicando el pronombre que es he usually. Esto quiere decir que con el pronombre he tengo que añadirle en la S al verbo. Y pongo gets up. He usually gets up. Él usualmente se levanta early in the morning. Early, temprano, in the morning, en la mañana. En el ejercicio number 3 dice complete the sentences, completen las oraciones. Use simple present or present progressive. Usar el presente simple o present progressive, presente progresivo. Me dan aquí you, see y not. Quiere decir que este not voy a utilizar en forma negativa. Voy a tener que hacer una sentence o una oración, pero negativa. Aquí está el verbo see, ver, y sabemos que sí es un verbo al que no se le añade ing, porque es un static verb. Por lo tanto, voy a utilizar el presente simple. ¿Qué significa see? Ver. You don't see her every day. Tú no la ves a ella todos los días. You don't see her every day. A ver, aquí, the baby, sleep, dormir, y no, también en negativa. The baby is not sleeping at the moment. At the moment es la expresión de tiempo que me hace ver que la clave es la expresión del tiempo at the moment del tiempo present progressive. Por ello, at the baby, el bebé, ¿con qué pronombre lo reemplazo? The baby puede ser she, ella, pero también un bebé varón, he, él. Por lo tanto, es the baby se va a reemplazar por she o he. Esto me indica que voy a utilizar present progressive porque está la expresión de tiempo at the moment. ¿Cuál es el verbo to be que voy a añadir para she, ella o he, él? El verbo to be is. Ella es o ella está, o he is, él es, él está. The baby is y la negativa, the baby is not sleeping. Al verbo sleep le añado ing, al verbo sleep le añado ing y ing y dice durmiendo. At the moment, en este momento. The baby is not sleeping at the moment. El bebé no está durmiendo en este momento. En letter C me dan el pronombre I, read, leer y en negativa con not. La expresión de tiempo que estoy viendo es now, por lo tanto voy a utilizar el present progressive. Para el present progressive voy a necesitar el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be del pronombre I? Am. I'm not reading, y al verbo read, leer, le añado la terminación ing, ando, en. I'm not reading a book now. I'm not reading a book now. No estoy leyendo un libro ahora. Y en letter D me dan el pronombre we, nosotros, go, ir y en forma negativa. Veo que me da la expresión de tiempo on Sundays, los domingos. On Sundays, los domingos. La negativa del presente simple, ¿cuál es? Se forma con el verbo do, como hemos visto en los cuadros. Y la forma corta es don't. Do not o don't. Yo puedo decir we do not o we don't.
¿Y por qué voy a utilizar do not o don't? Porque el verbo do se utiliza con los pronombres I, you, we, they. I, you, we, they. We don't go to school on Sundays. Nosotros no vamos al colegio los domingos. Y la última del ejercicio de la práctica o quiz es letter E. He watch, el mira, aquí está el verbo watch, verbo mirar, el mira. He watch. En forma negativa, the news every day, las noticias todos los días. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar qué tiempo. Ubicamos para ello la expresión de tiempo. ¿Cuál es la expresión de tiempo? Every day. Every day, todos los días. ¿A qué tiempo pertenece la expresión de tiempo every day? Al present simple. Por lo tanto, para el pronombre he, el verbo a utilizar es does. Does del tiempo presente simple. En negativa es doesn't o does not. Doesn't o does not. Y luego viene el verbo que me están dando mirar. He doesn't watch the news every day. He doesn't watch the news every day. Él no mira las noticias every day. The news son las noticias. En homework nos están pidiendo en la tarea complete sentences, completa las oraciones y vamos a proseguir de una manera similar utilizando el simple present or present progressive. Aquí en number 1 me dan you con el verbo go, ir. Y entonces es una pregunta. Yo veo que acá está el signo de pregunta. Por lo tanto, la pregunta la tengo que hacer con un verbo auxiliar. El verbo auxiliar que voy a utilizar me lo dice el pronombre. ¿Cuál es el pronombre you? Tú o ustedes. Por lo tanto, ¿cuál es el auxiliar del presente simple para el pronombre you? Es do. Do you go on holiday by plane sometimes? Do you go on holiday by plane on time sometimes? ¿Tú vas de día feriado o de vacaciones por avión algunas veces? Y así continuamos desarrollando la tarea, revisando los cuadros de repaso.